dice allí Romanos 12, que no nos conformemos pues a este mundo, porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos como tal. Dice allí Romanos 12:1, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Adaptarnos. O sea, el pecado no es pecado, el hacer esto no es tan malo, no, sí es malo. El pecado es pecado, desde que Adán pecó, y el pecado va a seguir siendo pecado si de aquí a 100 años no viene Cristo. O sea, uno no puede negociar con Dios. Señor, estamos en el siglo XXI, yo puedo hacer esto. No pueden hacer eso. Si lo hace, está pecando contra Dios. Ellos tuvieron oportunidad de haberlo hecho, pero no lo hicieron. A costa de su propia vida. Eso nos tiene que enseñar algo muy importante. Bien, tenían un nuevo hogar, o sea, habían sido apartados de su hogar y habían sido llevados a Babilonia. Acuérdense que Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, ellos fueron sacados de sus hogares. Y entonces dijeron, bueno, pues si llegamos aquí, entonces hay que olvidarse de todo lo demás, porque nadie le iba a pedir cuenta, o sea, la familia. Pero ¿sabe quién sí iba a pedirle cuenta? Dios. Y ellos tenían temor de Dios. Y hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender del libro de Daniel. Estos jóvenes, cuando eran jóvenes y después cuando fueron viejos, tenían temor de Dios. No importaba que estuvieran lejos de lo que lo vieran, sino que tenían. Así que tuvieron un nuevo hogar, ya no les rodeaban las cosas de Dios como cuando estaban en Jerusalén, ni tampoco tenían a los maestros y a los padres. Y entonces esto, pues, usted sabe que cuando uno está con los padres, está en la escuela, está en la iglesia, pero ¿y qué pasa cuando el joven o el adulto se va a estudiar o se va a trabajar? ¿Qué pasa? ¿Vas a coger vacaciones de la vida cristiana? No. El que es fiel, déjeme decirle algo, el que es fiel va a ser fiel. Eso puede estar usted seguro. Porque lo digo en primer lugar, porque la Biblia lo dice y porque hombres de Dios lo hicieron. Pero no solamente se cumplió esto en la Biblia, sino que en la realidad. Yo conozco jóvenes de esta iglesia que se han ido fuera y han permanecido fieles. Otros no. O jóvenes de otras iglesias. ¿Por qué? Porque cuando te alejan de tu ambiente, de tu familia, de tu iglesia, entonces dices, bueno, voy a coger vacaciones, pero no sabes que hay un Dios en el cielo al cual tendremos que dar cuenta. Ya no gozaban del hogar, que se les enseñaba la palabra de Dios, que daban gracias por los alimentos, que tenían todas las cosas en común. Entonces ellos hubieran podido pensar, bueno, ya aquí no nos queda más remedio que pues hacérnoslo allí, adaptarnos a este ambiente y tratar de ver de cómo vivimos lo mejor posible. Ya estamos lejos de la casa, ¿no? Pero dice que no. Daniel y sus amigos. Fíjense que hay algo muy significativo en esta historia del libro de Daniel. Fueron llevados quizás cientos de jóvenes, pero nada más que se habla de Daniel y de sus tres amigos. ¿Qué significa eso? Que quizás los demás no fueron fieles y Dios no los pudo usar, porque Dios no te puede usar si tú y yo no somos fieles. Dios no te puede usar como instrumento si no estamos limpios delante de Él. Y no hay cosa que ensucie más un instrumento para Dios que el tú retratarte de la fe y adaptarte al mundo o al ambiente en que ellos se mantuvieron firmes y fieles, y quizás otros que fueron junto con ellos no. Ahora, otra de las cosas que hicieron, no solamente un nuevo hogar, sino en segundo lugar un nuevo conocimiento. ¿Qué es lo que ellos sabían? La lengua hebrea. Punto. Pero allí se les iba a enseñar un nuevo conocimiento, un nuevo idioma, ¿verdad? Y entonces allí vemos que la antigua sabiduría de los judíos debía descartarse a partir de ahora, y entonces debía ser la sabiduría del mundo, la de Babilonia. O sea, lo que habían aprendido en sus hogares, el conocimiento que tenían de Dios, el imperio querían borrarlo. Porque déjenme decirles algo, vamos a ver más adelante, creo que viene, la cosa no era 10 días como ellos pidieron, la cosa fueron 3 años y 3 meses. O sea, no era nada de huevo. Antes que se presentaran al rey, tuvieron que estar 3 años y 3 meses aprendiendo la lengua, comiendo lo que ellos no comieron y haciendo una prueba difícil. Pero ¿saben qué? Dios estuvo esos 3 años y 3 meses con ellos, y como fueron fieles, después Dios los mantuvo, los siguió manteniendo. Así que tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de los cantores. Lo aprendieron, ¿saben? Ellos hablaban perfectamente el idioma del imperio babilónico, la lengua caldea. Y bueno, eso pasa lo mismo que
cuando los jóvenes de cualquier país vienen a este país, pues aprenden el idioma de este país, aprenden quizás algunas costumbres, pero lo importante es que si se es cristiano, la costumbre de adorar a Dios, aunque aprendas otra lengua, aunque vivas en otro país, eso no se puede cambiar, porque Dios no cambia. Y esta gente, a pesar de que aprendieron, tuvieron un nuevo hogar, tuvieron un nuevo conocimiento, ellos tuvieron su corazón limpio para con Dios y propusieron no contaminarse. Ahora, otra cosa que estaba en contra de ellos era que le iban a dar nuevas dietas. Ustedes saben que los judíos no comían ciertos animales. Dios lo había establecido por una sencilla razón, que se diferenciaran de los demás pueblos. Los demás pueblos, ¿qué pasaba? No solamente que comían de todo, sino que comían también de los sacrificados a los ídolos y a los demonios. Y Dios quería mantener un pueblo sano. Pero entonces ahí cuando llegaron allí al palacio, ellos, el rey le dijo, tienen que comer de la comida del rey. Porque fíjense, para otros esto era un privilegio, pero para ellos esto era una abominación. Era la comida del rey, pero es que aquella comida del rey era una comida contaminada. Aquella comida por las costumbres de Babilonia la sacrificaban primero los ídolos y después se la comían ellos. Y entonces ahí es donde viene la historia, le hace el capítulo 1 de haz la prueba con nosotros por día a día. Porque el eunuco le dijo, oye, mira, tengo un problema. Si yo te doy a ti, no te doy la comida del rey, y después yo te presento delante del rey y ustedes están más mal que los otros jóvenes, yo tengo un problema, no me importa la cabeza. Y entonces ahí fue cuando Daniel dijo, haz la prueba por 10 días, por eso es que el número 10 es el número de prueba, y por otros números muchos que hay más en la Biblia, como el número 10 y con otros números que son bíblicos. Pero no vamos a hablar de eso, sino que ellos le dijeron, bueno, chicos, vamos a hacer algo, mira, haz la prueba por 10 días. Porque le dijeron, mira, danos legumbres y no nos dé la comida del rey. Entonces prueba a ver cómo está nuestro semblante, y fíjense que los otros jóvenes que trajeron, ¿de dónde trajeron los otros jóvenes? Bueno, algunos eran de otro lugar, pero la mayoría eran de Israel. También trajeron de otras quizás naciones, pero la mayoría era porque acuérdense que ellos fueron traídos de Israel, lo mejor. ¿Y qué hicieron los otros? Bueno, para comer la comida del rey. Y entonces cuando llegaron los días de ellos, ustedes saben la historia, los semblantes de ellos estaban 10 veces mejores que la de los otros. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ahí viene el alimento que ellos servían, primeramente lo servían a los ídolos, y para un judío eso era abominación. Y estoy hablando para un judío que temía a Dios, no para un judío que era judío por ser judío. Porque déjame decir que el hecho de ser judío no quería decir que temían a Dios. Había muchos judíos que se habían corrompido. Hubo reyes judíos que se corrompieron. Hubo reyes judíos que sacrificaron a sus hijos a Moloch y a los Baales. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Pero Dios siempre dentro de Israel mantuvo un remanente fiel. Porque allí había también judíos que comieron de los sacrificados a los hijos. ¿No se acuerdan que el apóstol Pablo, después viniendo acá quizás recordando el libro, decía, no se puede comer de los ídolos, o sea, de los demonios, de la mesa de los demonios, y también compartir, o sea, y ser cristiano, o sea, no podemos compartir con los demonios, no podemos participar de la obra de los demonios, y todas estas cosas tenían que ver con la comida de los demonios, lo cual hubiera sido una blasfemia. Ahora, nuevos nombres, fíjense, primero tenían un nuevo hogar, un nuevo conocimiento, una nueva dieta. Y entonces, ¿qué pasaba? Querían borrar todo vestigio de lo que ellos traían, porque el problema era que los nombres de ellos tenían implícito a Dios, y entonces es imposible que se siguieran llamando así, porque cada vez que ellos dijeron su nombre sabían lo que significaba su nombre. Y entonces vamos a ver que también les cambiaron los nombres. Bueno, al mundo no le gusta reconocer a Dios. Bueno, eso lo estamos viendo inclusive en este país. Miren, ahora estamos cerca del Día de Acción de Gracias. Tengan esta, a no ser unas raras excepciones, pero se habla del Día de Acción de Gracias. ¿Pero gracias a quién? Gracias a Dios, no, pero el mundo no lo dice. El mundo ya no quiere saber de Dios, ni en esta nación, porque el mundo está en contra de Dios. El mundo se ha rebelado contra Dios, y entonces cuando los hijos de Dios quieren mantener una conducta recta, unos principios que están establecidos en la palabra de Dios, le dicen extremista, le dicen fundamentalista, lo excluyen, lo amenazan. Es así, igual hicieron a ellos, ¿verdad? Así que al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios, pero sin embargo, ¿qué pasaba? Que estos jóvenes tenían el nombre de Dios en sus propios nombres. Y entonces, ¿qué pasaba? Que Nabucodonosor sabía esto, los babilonios sabían esto, y entonces ¿qué hicieron? Cambiar el nombre de estos jóvenes. Y vamos a ver el significado de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez, fue cambiado a Belsasar,
protege su vida, Bel era un dios babilonio. O sea, lo que hicieron fue cambiar el nombre del significado que tenía Dios es mi juez, que tenía que ver con Jehová, fue cambiado a Belsasar, Bel protege tu vida, que tenía que ver con un dios babilonio. Y entonces ahí tenemos ahora a Ananías. Ananías significaba Jehová es gracia, y llegó a ser Sadrán, el mandato del dios lunar. O sea, los nombres que le estaban poniendo no eran nombres, porque en la cultura oriental y en Mesopotamia se acostumbraba a que los nombres tuvieran un significado. Claro, si era israelita el significado tenía que ver con el único Dios verdadero, pero si eras pagano tenía que ver con los dioses que ellos tenían. Y así vemos los nombres aquí, por ejemplo, Sadrán, el mandato del dios lunar, que era lo que significaba. Entonces tenemos allí a Misael, quien como Dios, fíjense todos los nombres que ellos tenían, llegó a ser Mesá, quien es como Ajú. Ajú es uno de los dioses también paganos, porque ellos acuérdense que en Babilonia había muchos cientos de dioses paganos. Todas estas naciones eran paganas, eran politeístas, tenían muchos dioses, y la única nación que Dios quiso identificar como su pueblo era una nación que tenía un solo Dios, que no tenía imagen, que era espíritu, y por eso quiso identificarlo. Entonces le fue cambiando aquellos nombres para quitar todo vestigio de Dios. Y Azarías, fíjese, Jehová es mi ayudador, y vino a ser Abed-Nego, el siervo de Nego, otro dios pagano. O sea que le cambiaron los nombres. Entonces los babilonios esperaban que con estos nuevos nombres, estos jóvenes se iban a olvidar de Dios. Y fíjense, les voy a dar un detalle. Cuando de Daniel no, porque Daniel es el protagonista del libro. Pero cuando usted le pregunta por los tres jóvenes, ¿qué decimos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Inclusive hay un cántico de los niños que es Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A veces se nos olvidan los nombres originales de hebreo. Misael, Ananías y Azarías. Pero fíjense la influencia tan grande que aún nosotros, cuando nos hablan de los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, porque eso se quedó incrustado. Daniel no. Daniel, aunque su nombre fue cambiado a Belsasar, como es el protagonista ese, no se nos pega tanto Belsasar. Pero de los tres amigos que se mantuvieron fieles a Dios, eso es lo que quería Nabucodonosor, que se olvidaran del Dios el cual estaba incluido en su nombre. Pero sin embargo esto no pasó. O sea, el propósito era que al cambiarle los nombres, al cambiar las dietas, al cambiar las costumbres, el hogar, ellos se pudieran convertir a las costumbres de Babilonia. Y después viene una prueba desafiante, los versículos 8 al 16, y los babilonios dicen que pudieron cambiar el lugar de Daniel, sus textos, el menú, el nombre pero no pudieron cambiar su corazón. O sea, pudieron cambiar muchas cosas, pero el corazón de Daniel. Ahora, dice este pasaje, Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, hicieron todo lo posible porque estos tres jóvenes, o estos cuatro jóvenes, mejor dicho, se olvidaron de Dios, pero no pudieron, porque el problema era que el nombre de Dios en estos cuatro jóvenes no estaba en su mente solamente, estaba en su corazón. Ahora, cuando los principios cristianos los tenemos aquí nada más, podemos dejarlo muy fácil. Pero cuando los principios de Dios los entran por la mente y bajan al corazón, hermano, eso es muy difícil que se quite. Si usted ha creído verdaderamente, solamente la muerte. Ese es fiel hasta la muerte. Por eso dice Apocalipsis 3:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora ahí el triunfo divino, vamos a ver los versículos del 17 al 21. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal una prueba de 3 años y 3 meses en la Universidad de Babilonia? O sea, no eran 2 días, eran 3 años y 3 meses allí. La respuesta se ve en el versículo 17, Dios le dio todo lo que necesitaba. O sea, a pesar de todo esto, Dios le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio fortaleza, y aquellos jóvenes que comenzaron muy jóvenes, después llegaron a ser adultos, se pudieron mantener fieles a Dios. El rey mismo tuvo que admirar que los 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más listos que sus mejores consejeros. Necesitamos cristianos hoy que se preparen para ser fieles en todo lugar, en el comedor, en el salón de clase, incluso en el salón de reunión. Qué triste es que a veces cuando los jóvenes viajan o los adultos viajan se olvidan de Dios. ¿No ha pasado eso? Qué triste. Y no saben que Dios va con ellos. Cuando cogemos el avión, Dios se monta ahí. Bueno, no es que Dios se monte, es que Dios está allí. Dios está en todo lugar. ¿A dónde huiré, Señor? Si subieron los cielos, ahí está tú. Si me voy para Marte, ahí esto está. Si bajara el fondo del mar, ahí esto está. Si hicieron hoyo en la tierra, ahí esto está. ¿Dónde me voy a meter? Pero la gente cree que como se va de viaje, me voy por Europa, o me voy para Asia, o me voy para
para dónde. Pero es que Dios va contigo, Dios está en todo lugar. Estos tres jóvenes lo habían entendido porque Dios estaba en su corazón. Y dice la Biblia que continuó Daniel, que testimonio Satanás debe haberle dicho a Daniel, mejor será que siga la corriente si quiere ser alguien por aquí. ¿Ustedes no creen que eso pudo ser verdad? Es posible que el diablo dijo, oye, voy a intentar por la mente entrar, porque la mente, el poder, hay una lucha del diablo por la mente del cristiano, ¿sabes? El que te controla la mente te controla el corazón, te controla el cuerpo. Eso es bíblico. Y entonces el diablo quizás le dijo, oye, sigue la corriente, hijo mío, si vas a estar aquí en el palacio, ya estás lejos de tu familia, olvídate de tu Dios, aquí vas a vivir la vida. Este es el imperio, era el imperio mundial también. En el tiempo ha habido 5 grandes imperios, seis grandes imperios, y el séptimo imperio que va a haber, o sea, de los hombres, va a ser el imperio del Anticristo. El imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, son 6, y el imperio que falta es el imperio del Anticristo, o sea, el imperio humano. El número 7 es el número pleno, o sea, la profecía se va a cumplir plenamente, y qué triste es que la gente pues quiere seguir. Entonces el diablo dijo, oye, ponte al día, porque mira, el que está controlando aquí el mundo conocido es el Nabucodonosor, es el imperio babilónico, olvídate de tu Dios. Pero que no pudieron porque su corazón estaba fiel. Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ningún otro. Ministró bajo 4 reyes y quizás vivió para ver a los judíos cuando regresaron a su tierra a finalizar el cautiverio. El que hace la voluntad de Dios, dice 1 de Juan 2:17, permanece para siempre. La voluntad de Dios las hicieron allí en Babilonia, en el tiempo de los egipcios, en el tiempo de los asirios, pero en este tiempo también, en estos imperios que hay ahora humanos, que son presidentes. Ahora, acuérdense que estamos en la parte de la imagen, estamos en los pies de hierro y de barro, que son para alianza humana, unos reyes más fuertes, otros imperios más débiles, pero de ahí va a salir el imperio del Anticristo. Y así como aquellos fueron fieles a aquellos imperios, nosotros también podemos ser fieles aquí. Bueno, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos comprender que el libro de Daniel es maravilloso por muchas cosas. En primer lugar, nos da una visión clara del futuro y de lo que pasó, que se dijo antes que sucediera. Pero otro hecho importante es que el libro de Daniel nos enseña que se puede ser fiel a Dios. No importa si eres joven, si eres adulto, no importa las circunstancias. Acuérdense que estos 4 jóvenes lo llevaron lejos de su casa, le dieron una nueva dieta, le enseñaron nuevas costumbres, le enseñaron un nuevo idioma y le cambiaron sus nombres. Hicieron todo eso, los esforzaron en un seminario, vamos a decir, intensivo de 3 años y 3 meses, pero ¿saben qué? No pudieron cambiar su corazón. Y entonces, ustedes saben, Daniel llegó a ser el jefe de todos los magos, y cada uno de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, estuvieron a cargo de una de las provincias que eran muy grandes, eran provincias inmensas, allí en el imperio de Babilonia. ¿Qué premio Dios da por la fidelidad? Ahora, ¿qué Dios espera de nosotros? Que así como estos 4 jóvenes, que después llegaron a ser adultos, fueron fieles, que tú y yo también seamos fieles a Dios. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos haber aprendido en esta noche que la fidelidad de Dios está en nuestro corazón cuando nuestro corazón ama a Dios. Por eso la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si la ley de Dios solamente está en nuestra mente, estamos fracasados. Por la mente entra la ley de Dios, el conocimiento, pero tiene que bajar al corazón. Estos hombres no pudieron cambiar porque su corazón estaba firme, su corazón había sido transformado y su Dios estaba bien impregnado. Y habían dicho, aunque pase lo que pase, acuérdense que encendieron el horno 7 veces más, aunque pase lo que pase, nosotros, oh rey, no te vamos a adorar la imagen. Esto enfureció a Nabucodonosor y Dios los libró. Y dice la Biblia, cuenta la historia, léase el capítulo 3, cuenta la historia que cuando lo sacaron del horno de fuego, ni olor a humo tenían. Eso es imposible en el mundo secular, pero más imposible es que un horno no se quema, estuvo 7 veces más. Lo único que se quemó, ¿saben qué fue? Sus ligaduras, o sea, con lo que lo habían amado. Punto. ¿Qué clase de testimonio? Y entonces Nabucodonosor pues tuvo que reconocer que era un Dios poderoso. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude
a ser fieles a Dios, diciendo, Señor, ayúdanos para que cuando llegue el tiempo difícil, nosotros podamos permanecer firmes y fieles, así como permanecieron estos 4. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta revelación que está en tu palabra, por el libro de Daniel que nos habla desde el imperio de Babilonia hasta el reino eterno. Ayúdanos, Señor, a entender que tú lo quisiste revelar a Daniel porque te fue fiel y fue el hombre que tú escogiste para él. Gracias porque a través de él podemos saber el futuro, podemos saber lo que va a acontecer y podemos estar tranquilos y seguros de que tú estás reinando soberanamente y que nada va a acontecer que no esté dentro de tu plan eterno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice a cada hermano aquí presente y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles cualquiera que sea la circunstancia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga.